Ya está. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Un viernes más del conversatorio médico de Medisalud Santa Anita para comentarles un poquito sobre el pequeño cambio que hemos tenido. Bueno, pero antes que nada, que espero que hayan tenido una feliz Navidad. Les deseo y un feliz año nuevo, ¿no? A doctor Portilla, a usted también. Espero que la haya Gracias, pasado doctora, bonito también. en estas Feliz año fiestas. nuevo. Y bueno, pues como todos los viernes, retomando los conversatorios médicos, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, ¿no? Debido al contexto actual, pero sí me gustaría comentar sobre el pequeño cambio que vamos a tener, que es una nueva, el nuevo nombre, ¿no? Y el logo que vamos a tener ahora, que es Medisalud Santa Anita, y es básicamente porque, bueno, pues no, cuando quisimos registrarlo en Indecopi no nos permitía con el nombre de Santa Anita, entonces básicamente por ello, y también mencionar que nos estamos expandiendo, muy próximo vamos a tener una nueva sede, y ya estamos con todos los preparativos, así que quería recalcar justamente eso, para que no haya un poco de confusión, ¿no? Que vayan a pensar que es otro policlínico, otro centro médico, no, es el mismo, simplemente que hemos reestructurado un poquito el nombre y el logo. Pero siempre es Santa Anita, porque bueno, hemos iniciado en Santa Anita, yo vivo en Santa Anita, así que conozco a la población de Santa Anita. Así que, sin más preámbulo, me gustaría darle el pase a usted, doctor, para que nos pueda explicar sobre el COVID y básicamente que nos haga, que nos vuelva a dejar en claro, ¿no? La sintomatología, el tratamiento, bueno, que hasta ahorita no la hay, pero va el tratamiento sintomático y una pequeña descripción sobre las vacunas, ¿no? Que se está tocando bastante ese tema. Así que, doctor, lo dejo. Claro, doctora, muy buenas tardes. Bueno, buenas noches ya. Sí, justo ahorita todo se está hablando bastante del COVID, acerca de la nueva variante que se ha aproximado, o bueno, que ya tenemos el primer caso. Esto nos hace recordar al principio cuando encontramos el primer caso, o cuando se encontró el primer caso acá en el Perú y empezó rápidamente a expandirse. Realmente es algo preocupante, alarmante, pero las precauciones son las mismas que las del COVID, o sea, o en otras palabras, son las mismas formas que hay que protegernos: distanciamiento, lavado de manos, uso de mascarillas. Básicamente ese es el cuidado que se tiene que tener. La exposición se encuentra ya, ¿no es cierto? No, tienes que compartir tu pantalla. Ah, ya, perdón. Eh, Voy a compartir ahorita toda la pantalla. Abajo dice share screen. Sí, eso es lo que estoy viendo. Mm, Vamos a ver, compartir ventana de aplicación. Ah, aquí está. Y ahora sí. Sino que tenía dos aplicaciones. Ya, Ahí, ¿se puede ver ahora? ahí está. Sí, ahora sí. A ver, vamos a ver. Ya, perfecto. Bueno, voy a ponerlo en grande, ¿está bien? Sí, ajá, sí, sí, claro. Ahora sí. Ya. ¿Se me puede ver a mí o no? No, no. Sí, 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 se le gusta. Ya, bueno. Básicamente lo que vamos a hablar ahora es acerca de justo el COVID-19 y su nueva variante. ¿Por qué es esta variante tan contagiosa? En realidad hay que recordar de que todas las personas, sobre todo las personas que tienen hipertensión arterial, bueno, entre otras también, tienen el receptor ACE, que en ACE2,
que este es el que hace que se conecte con otras, o que se encaje también con otras células del cuerpo. Entonces, esto lo hace o le da la propiedad al virus de poder, o sea, de tener hacer que estos receptores sean aceptados por las células y en sí en cada célula se repliquen su ARN. Es algo parecido también a lo que hace el virus de inmunodeficiencia humano. Es por eso que también se compara un poco con este virus, ¿ya? Pero al hacer que esta enzima, o sea, la enzima convertidora de angiotensina, que es la C2, hace también de que esta sea un poco más virulenta, o sea, que se contagie más rápido, y justamente es en la proteína S, o sea, en el pico por así decirse, en la puntita de este virus, es el que le da esa propiedad de que el virus sea más, ¿cómo podría ser? Como dije, ¿no? Más virulento, es más contagioso. De repente, si alguien, pues, con el COVID que ahora tenemos, se contagiaba de 10 personas, se contagiaba una, pues ahora se contagian 7 personas, ya no una. ¿Por qué? Porque esto le da la propiedad para que este virus se pueda ingresar más rápido a la célula y así también pueda ser más virulento. Ahora, esta es la variante de Estados Unidos, que es de Reino Unido, que supuestamente está en boca de todos, ¿no? Y es la preocupación también de varios países. Justamente, ¿por qué? Porque al ser más virulenta, hace de que haya más personas contagiadas y a la vez también aumenta más el hecho de que las personas tengan que ir a UCI dependiendo si son personas de riesgo o no, que vamos a conversar más o menos qué es una persona de riesgo, ¿ya? Bueno, la propagación también de esta variante, que es la variante del virus B117, ya, ha coincidido con los aumentos de los casos y realmente eso es lo que ha alarmado. No todos dicen, no, es el virus británico, pero actualmente también con la información que nos ha estado viniendo de afuera, se está diciendo de que exactamente hay hipótesis, no es de que exactamente venga de Reino Unido, sino se dice que también este virus ha mutado en diferentes países. Esa es una hipótesis que es lo que está haciendo que aumente. Ya, pero como digo, igualito que lo que sucedió con el virus, el coronavirus al principio, lo que se está viendo son hipótesis, inclusive también para el tratamiento. Ahorita estamos diciendo de que, o sea, está diciendo de que es más virulento, pero no es agresivo. O sea, no hace de que sea agresivo y que una vez que uno se contagie, automáticamente va a estar internado en sala de UCI. No, no es así. Se está postulando más bien de que es más rápido para contagiarse, pero no para poder desarrollar la forma agresiva que es con insuficiencia respiratoria. Bueno, una de las hipótesis también se está diciendo de que si el virus se adhiere mejor y más frecuente a las células, produce una mayor cantidad de transmisibilidad de persona a persona. Ya, bueno, las vías de transmisión prácticamente de esta variante son las mismas que el COVID. Básicamente es estar en contacto con una persona, hablar, estornudar, cantar. Hay que recordar que también así como hay personas que son portadoras y que no demuestran la enfermedad, o sea, asintomáticas, también es lo mismo con esta variante. ¿Ya? Se puede transmitir también en contacto con manos o con zonas o superficies contaminadas. Hay que recordar también de que el hecho de que una persona que está enferma con el virus y se nebulice hace que también el virus se esparza más y si es más virulento, el contagio va a ser el doble o el triple. ¿Ya? Los síntomas del COVID, ya regresando más que todo al COVID que nosotros ya conocemos, es la fiebre, la tos, el dolor de garganta, el dolor al momento de tragar o deglutir, básicamente, dificultad para respirar, la pérdida del gusto o el olfato, las cefaleas o el dolor de cabeza, las diarreas y los vómitos, ¿ya? Hay que recordar de que no todas las personas que tengan estos síntomas son casos 100% confirmados por COVID. Hay que recordar de que siempre nosotros tenemos como ayuda las pruebas serológicas y también la prueba molecular. Ya pues el hecho
las pruebas rápidas y la prueba que es el hisopado, ¿no? Entonces, es necesario estudiar también que cada persona, o sea, que presente estos síntomas, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Porque muchas veces la persona está estornudando, de repente tiene una diarrea y ya está en su mente pensando que tiene el virus y que de repente puede desarrollar una insuficiencia respiratoria y ya se imagina que va a estar hospitalizado. Y no es así. Hay que tener muy en cuenta de que el virus no es lo mismo en todas las personas. Y generalmente las que desarrollan también la parte o la gravedad ¿cómo podría decir? La fase grave son las personas que tienen el sistema inmune un poquito más comprometido o un poquito más deficiente. Ya bueno, como acá ya tenemos, hay que recordar de que el virus tiene un periodo de incubación de 1 a 14 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de estos días siempre puede aparecer los síntomas, ¿no? Ahora, recordando un poco, acá en esta parte del cuadrito yo lo quería que tengan en cuenta, el PCR es la prueba molecular. En otros países, por lo general, no solamente le toman las pruebas rápidas, sino también las personas o los ciudadanos tienen posibilidad de tomarse la prueba molecular, en muchos casos de forma gratuita. Entonces, tienen ya un mejor diagnóstico para saber acerca si son realmente portadores del virus o no. Como todos ya hasta ahorita que sabemos del virus, un IgM positivo junto con de repente un IgG sin la parte molecular, nos podrían dar un índice de que la persona se puede encontrar dentro de los 5 a los 8 días y en una fase activa de la infección, mientras que un IgM positivo, solamente el IgM en una prueba rápida, nos estaría indicando básicamente de que la infección está en un estado precoz. Bien, cuando tenemos un IgG positivo, bueno, decimos más que todo ya de que la infección está curada, está pasada o ya tiene más de 15 días. Sin embargo, también para efectos en lo que es en temas de salud ocupacional, siempre se prefiere, bueno, ya por ley, ¿no? Dar su descanso médico de 7 o 14 días, ya dependiendo del resultado. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que la PCR es la prueba, entre comillas, gold estándar, que nos permite dar un diagnóstico más certero. La sensibilidad es superior a las pruebas moleculares y es por eso que se prefiere más tener una PCR. Ya, los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo básicamente son personas mayores de 60 años, las mujeres o bueno, las gestantes, enfermedades crónicas como llámese el EPOC, el enfisema, displasia, la fibrosis, el asma. Es por eso que todos estos pacientes tienen que controlarse. Las personas que tengan mamá, papá, siempre lo he dicho yo en mis consultas, ¿no? Las personas adultas mayores tienen que estar muy cuidadas y tienen siempre que tener, los hijos tienen que tener especialmente cuidado con ellos. Ya las personas también con enfermedades cardíacas, enfermedad coronaria, entre otras. Ya personas también con inmunodeficiencias. En este enunciado no solamente son las personas que padezcan con VIH, sino también las personas que pueden estar bajo un tratamiento de quimioterapia, personas diabéticas que también se consideran también inmunodeprimidas, o también personas con insuficiencia renal. ¿Ya? Y bueno, las personas con obesidad mórbida también, porque desarrollan una parte de insuficiencia renal que compromete también y sobre todo complican un estado de COVID cuando se llegan a contagiar. El manejo básicamente es ambulatorio, ¿ya? Y se debe dar en el primer nivel de atención.
Básicamente se dice que es un apoyo entre la familia y la comunidad. Las epidemias también permiten ofertar una atención cercana y oportuna al paciente, así como orienta también la atención a los cuadros leves, haciendo de que atendiendo un cuadro leve hace de que no llegue al hospital. Eso se trata del primer nivel de atención en el caso, por ejemplo, del consultorio médico Santa Anita. Eso es lo que hacemos. Es un primer nivel de atención que lo que se requiere es de que esta enfermedad no proceda o no llegue a complicarse. Pero ¿cómo se hace eso? A través también dándole un tratamiento sintomático, pero también es enseñando al paciente. Se ha demostrado, por ejemplo, que en Italia, estaba leyendo, cuando apareció la pandemia, hubieron lugares donde fortalecieron el primer nivel de atención, llámese pues donde se van las consultas médicas. Y se vio de que esos lugares que fortalecían más el primer nivel de atención disminuían los casos graves, porque realmente a través de enseñanza y sobre todo un tratamiento oportuno hacen que disminuyan los casos. ¿Y por qué es tan importante? Por ejemplo, muchas personas han exagerado con los corticoides. Ya uno dice un corticoide, por ejemplo, pues un corticoide X, porque no me gusta decir nombres, porque después ya hacen de las suyas, pero se ha demostrado que si uno toma corticoides y sin tener síntomas o solamente teniendo síntomas leves, o sea, automedicándose, hace o predispone a la persona de que pueda exacerbar su enfermedad y que de lo que es un COVID leve pueda pasar un COVID moderado. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los corticoides inmunodeprimen. O sea, ¿qué significa eso? Baja la defensa o baja las defensas del cuerpo y hace que el virus entre con más facilidad. Los corticoides solamente se tienen que utilizar en casos graves, no en casos leves. Es por eso que es tan importante que las personas puedan asistir a un médico, un personal capacitado realmente, para que pueda decirle si es grave, moderado, severo. Así se ahorran bastantes cosas y sobre todo de que puedan comprometer su salud aún más, ¿no? A veces uno por miedo y a veces también por un poquito de, por así decirse, de soberbio en algunos casos, pensando de que ellos se pueden cuidar, ellos se pueden automedicar, cometen más errores, ¿ya? Bueno, hay que recordar también de que los síntomas, volviendo a repetir, fiebre, congestión nasal, dolor de garganta, ¿ya? Malestar general, cefaleas o dolor de cabeza, pero básicamente también tenemos que recordar de que el simple hecho de estar con una congestión nasal, o sea, con secreciones, también puede ser una manifestación del virus. No es necesario de que estemos con fiebre o tener todos los síntomas para decir de que tenemos el virus. Basta que tengamos fiebre o basta que solamente estemos con una pequeña tos para que ya estemos pensando. Por eso que es mejor hacerse una prueba para descartar y sobre todo, si uno demuestra uno de estos síntomas, guardar una cuarentena por unos 14 días. Más que todo es pensando en la familia. El COVID nos ha hecho recordar algo muy importante. Si uno no se cuida, puede contagiar al resto y a la vez si el resto, o sea, las familias, los amigos, los vecinos, están viendo que una persona está resfriada o está mostrando síntomas, lo mejor que pueden hacer es recomendarle a esta persona para que pueda guardar su cuarentena. El COVID nos está enseñando a ser unidos en realidad. Sí, ¿por qué? Porque si uno se enferma, se enferman todos. Acá ya no se trata de que yo me voy a cuidar y yo me voy a sanar, no, porque te puedes complicar. Hay que recordar, si uno se enferma, todos se van a enfermar. Entonces, eso es el mensaje, a mi parecer, de toda esta pandemia, ¿no? Bueno, volviendo, recapitulando, pero ¿cuáles son los casos graves? Los casos graves solamente, o perdón,
van a ser con fiebre alta, van a desarrollar una neumonía y una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Qué significa eso? Dificultad para respirar. La persona va a tener dificultad para respirar y en casos graves o casos peores va a tener incluso algo que se llama cianosis. ¿Qué significa eso? Como no va a poder respirar bien, no va a ventilar bien, sus labios se van a tornar de un color azul, la parte del rostro también va a ser un poco más pálida por la insuficiencia, por la falta de aire que llega a los pulmones, ¿ya? Hay personas que básicamente presentan síntomas leves y generalmente se recuperan después de 7 días, ya sin necesidad inclusive de tener algún tratamiento especial. Sin embargo, otras personas que poseen problemas, como ya anteriormente había dicho, diabetes, enfermedades cardiovasculares, o sea, personas que están dentro del grupo de riesgo, ¿ya? Pueden durar varias semanas, uno, y en algunos casos también complicarse a lo que se llama pues, una neumonía, una insuficiencia respiratoria, que incluso las puede llevar hasta el hospital. ¿Ya? Bueno, en Perú hay que recordar, fue el 5 de marzo del 2020 donde se confirmó el primer caso importado del COVID-19 y al final terminó pues con lo que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, acá estoy mostrando datos hasta el 5 de enero y eso lo podemos ver básicamente también en internet hasta ahorita, bueno, ahorita ya no fue la fecha porque ya no estamos 5 de enero, pero ahorita 8 de enero ya los casos han aumentado, ya, pero hay que tener en cuenta de que las normas, el usar tapabocas son cosas que también han ayudado en algo a disminuir los casos de COVID. Ya los signos de alarma, como anteriormente había dicho, son dificultad para respirar, sensación de falta de aire, el clásico dolor o presión en el pecho, también en la espalda, la confusión, ya, y estamos hablando ya de un caso grave cuando la persona no sabe o de repente no, no tiene no se ubica en el tiempo y el espacio, dificultad también para despertarse o permanecer despierto, la coloración azulada que yo ya anteriormente dije, y una respiración agitada. Hay que recordar que las gestantes también son una población de riesgo y a ellas también hay que cuidarlas bastante, justamente para esto, para que ellas no se puedan complicar. Ya, el manejo básicamente es un manejo sintomático, ya, es por eso que es tan importante que también tenga una evaluación médica y guardar su cuarentena. Básicamente los remedios o perdón, los tratamientos que se prefieren acá es paracetamol o ibuprofeno. ¿Para qué? Para que puedan disminuir los síntomas y los signos. Son medicamentos que están al alcance, pero básicamente lo que yo siempre estoy recomendando es de que siempre tengan una evaluación médica. Este COVID, este coronavirus, en realidad debería ser una enfermedad que debería ser contenida en el primer nivel de atención. No debería haber pasado a los hospitales, pero bueno, acá fue todo lo contrario, ¿no? En vez de fortalecer el primer nivel de atención, que es donde es el escudo en realidad que tiene todo país, al contrario, fortalecieron los hospitales, pero los hospitales hay que recordar que no tienen mucho nivel, o sea, no tienen mucha capacidad de aguante para el gran volumen de pacientes, ¿no? Que se complican. Entonces, eso fue lo que llevó al resultado de que realmente hubiesen bastantes fallecidos. Y bueno, sin olvidar, claro, también de las personas que son inconscientes también, que piensan lo que es un engaño o que de repente pues les están mintiendo o etcétera, ¿no? Pero yo recomiendo a las familias, sobre todo a las personas que tienen adultos mayores en su casa, que no los expongan, que siempre utilicen mascarilla con ellos y sobre todo si hay una persona que está contagiada en la casa, de que pueda tener su cuarentena para que no pueda enfermar a las otras personas. Ya, a ver. Ya. Ahora, hay que hablar también acerca de los medicamentos que en algún momento fueron, pues, el boom, que se recetan, creo que hasta hoy en día, yo no sé por qué, pero ya incluso
la Sociedad de Neumología acá, la Sociedad de Neumología Peruana, junto también con medicina interna, ya han aclarado que la hidroxicloroquina con o sin acitromicina ya no han demostrado un beneficio, al contrario, han complicado a los pacientes y han producido también desbalances en lo que es el tratamiento, ¿no? Haciendo de que los pacientes se compliquen más. La ivermectina, si bien en un momento bueno, empezaron a decir de que era un boom también que ayudaba a disminuir la carga viral, pero sin embargo se ha demostrado que la ivermectina sí ha disminuido la carga viral, pero en pruebas experimentales. Y en realidad para disminuir la carga viral se necesita una dosis tóxica prácticamente, una dosis que no lo puede recetar o, perdón, no lo puede aceptar un ser humano, o sea, se complicaría realmente una persona al tomar tanta ivermectina. Entonces, todavía está bajo estudio, pero no es algo que sea la panacea tampoco para el COVID. Ya, bueno, básicamente esa fue la exposición, ¿ya? Pero lo que yo me quiero concentrar es en... No, ¿dónde está? Acá está. En el tratamiento. Un ratito quiero mostrar esta foto porque, bueno, me gusta porque es básicamente lo que se ha estado haciendo en varios lugares y en varios centros de salud. Es esto, ¿no? O sea, brindar un descarte para saber si es COVID positivo y asimismo también evaluar al paciente. Saber que muchos de estos pacientes, adultos mayores o otras personas, también no necesariamente adultos mayores, personas de 40 o 50 años que están en la mediana edad, tienen hipertensión, pero ni siquiera ellos lo saben. Y al tener hipertensión también son pacientes de riesgo para que puedan desarrollar una fase complicada del COVID, o sea, una fase agresiva. Entonces, lo que se trata con una evaluación médica es educar al paciente para que en ese momento al menos pueda empezar su tratamiento y sobre todo también advertirle qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Y brindarle un tratamiento sintomático de acuerdo a sus síntomas. Básicamente lo que estoy poniendo acá, paracetamol y ibuprofeno. Incluso también, a pesar de que no está 100% probado, pero también el ibuprofeno tiene propiedades antivirales. Ojo, no estoy diciendo que sea para el COVID por si acaso, ya, pero también se está aceptando el uso del ibuprofeno. Anteriormente, cuando apareció el COVID, el ibuprofeno fue pero satanizado, todo el mundo dijo que no, pero el COVID también nos ha mostrado algo, cómo la medicina va cambiando. Las guías que empezaron al principio cuando el COVID salió son muy diferentes de las guías que tenemos ahora. Hay que tener mucho cuidado al momento de hablar de medicamentos, porque ya han habido casos de otros, de repente colegas que han hablado, utilicen este medicamento los va a salvar y al final lo único que va a complicar más a los pacientes. Por eso lo que siempre pido, inclusive también cuando tengo mis atenciones, mis controles, es de que vengan también para un control, ¿no? Vengan para nuevamente evaluarlos. ¿Por qué? Porque se necesita siempre de acá a 3 días volver a evaluar al paciente, hacerle un seguimiento, porque el COVID también puede ir aumentando y que ellos también puedan saber cuáles son las complicaciones y qué es lo que pueden tomar y cuándo realmente ir a un hospital. Ya, hasta ahí sería mi presentación, doctora. No sé si usted quiere Muchas agregar. gracias, doctor, por su presentación. Esta es una charla básicamente como un recordatorio porque creo que la mayoría sabe cuáles son los síntomas, hasta el tratamiento y justo caemos en eso, ¿no? En la automedicación. Y es importante volverles a recalcar cuáles son los síntomas, los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque se está viendo actualmente el aumento de casos y el aumento de casos es alarmante. ¿Por qué? Porque
Ya la gente no aguanta estar en sus casas, sale a trabajar, va a visitar a sus familias. Ahora que hemos pasado fiestas, se han juntado para Navidad, se han juntado para Año Nuevo. Lo comento esto porque es preocupante. La gente viene a tomarse las pruebas para juntarse con sus amigos, eso es lo que pasa en Año Nuevo, cada uno con su prueba y se juntan, y eso me parece un poco inconsciente de parte de la gente, ¿no? O sea, tienen que sacarse primero la prueba y las pruebas tienen su error, o sea, creo yo que lo más consciente sería no juntarse todavía, pero no, se sacan su prueba y con su prueba se juntan, ¿no? Pero bueno. Lo otro es familias enteras se están enfermando. Hace poco hemos ido también a sacar pruebas a una empresa y del 100% creo que del 80 al 90% salieron positivos. Entonces, ¿qué está pasando? En el mismo centro de trabajo también se están contagiando. Basta que uno solo esté enfermo, se juntan en el receso o en la hora de almuerzo, se quitan la mascarilla y obviamente se contagian. Entonces creo que estamos flaqueando un poco o estamos pensando que la pandemia ya pasó y la pandemia no pasó. La cuarentena sí, bueno, ya levantaron la Vamos. cuarentena sí, pero la pandemia sigue y va a seguir seguramente por mucho tiempo, tal vez 1 año, 2 años. La vacuna no es el fin de la pandemia, esa es otra cosa que hay que recalcar. La vacuna simplemente es tal vez un atenuante, ¿no? Y que poco a poco se va a ir estableciendo acá en el país, ¿no? Recién, se escucha en los medios que ya han comprado una vacuna para que comiencen a primero a vacunar al personal médico, luego al personal militar, a los policías, y aquí poco a poco va a pasar La bastante. vacuna china, ¿no es cierto? La vacuna china, así es. Entonces, esta vacuna finalmente lo que se quiere lograr con la vacuna es de que se eviten los casos graves, ¿no? Porque finalmente nos vamos a terminar contagiando todos, pero lo que se evita acá con la vacuna es de que sea pues la forma leve, ¿no? Eh, y también comentar un poco sobre la nueva variante que se está escuchando bastante sobre el virus, que es más contagiosa y que ya no respeta tanto a los grupos de riesgo, que justo usted, doctor, lo mencionó, ¿no? Eh, en la primera variante sí era marcada la diferencia, incluso se afectaba más a varones y a las mujeres como que los protegía, pero ahora no. Bueno, lo poco que se está sabiendo, no porque esta información es cambiante, lo poco que se está sabiendo de esta nueva cepa es de que ya no diferencia tanto varón, mujer, no, se está viendo jóvenes, incluso intubados en cama UCI, personas con buen sistema inmunológico, entonces volvemos a lo anterior, a las medidas de precaución para no contagiarse, porque esto ya no es que al diabético le da, al hipertenso, no, le puede dar a todos, a un niño, a un joven y obviamente a los adultos mayores, ¿no? Pero entonces, básicamente era esta una charla de volverles a tocar el tema y básicamente la conciencia en cada uno de ustedes para que, de nuevo, evitemos contagiarnos, ¿no? Claro, en realidad, ahorita estamos con una tasa súper alta de contagios. Ahorita ya tenemos el primer caso exportado de Gran Bretaña, como se dice, ¿no? El COVID británico, pero bueno, en otros lados están diciendo de que este virus realmente ha estado mutando y de verdad sigue mutando. Como se dice, lo que se quería o lo que se pensaba de que este virus al ir mutando iba de alguna forma desaparecer, pero ahora con el hecho de haber mutado en esa proteína S que hace de que se adhiera a las células, hace de que este virus se propague aún más. Entonces, se postula porque, como digo, o sea, el COVID es el mejor ejemplo ya para todo el mundo, pienso yo, de que la medicina siempre está cambiando. Cada descubrimiento es diferente.
porque ahorita, por ejemplo, algunos dicen de que las personas que ya han tenido ya han tenido el COVID, entre comillas, no podrían o de repente sería más difícil de que se puedan a volver a contagiar, pero otros están diciendo de que sí puede haber una reinfección. Esto ya lo vamos a ir viendo también conforme se vaya desarrollando esta segunda o lo que se avecina con la segunda ola en realidad. Pero así como dije anteriormente, el COVID también es un reflejo, es un espejo de realmente cómo nuestra conciencia como sociedad colectiva. Si yo me preocupo por la otra persona, también va a ser para mi beneficio, ya que si esta persona se contagia, puede contagiar a mi mamá, puede contagiar a mi hermano, puede contagiar a mi pareja. Entonces, mientras yo cuide de otra persona, también, entre comillas, o bueno, de forma lateral, estoy protegiendo también a otras. Así es, entonces si yo me cuido, también estoy cuidando a mi familia, estoy cuidando a mis amigos, ¿no? Básicamente eso es enfatizar y concientizar a la población, ¿no? De que esto todavía no termina, y que bueno, se va a ver, lamentablemente se va a ver más casos porque pues acaban de pasar las fiestas, el que menos se ha juntado con la familia, en Año Nuevo con los amigos, y bueno, pues si es que presentan alguno de estos síntomas, simplemente es aislarse y que pase, pues, ¿no? Los síntomas, que pasen los síntomas y obviamente contactar a un médico, al médico de la familia, el médico de cabecera o de el médico que siempre los trata para que les pueda dar un tratamiento adecuado. No, no es bueno automedicarse, nada de antibióticos, anticoagulantes, este, Exacto. o sea, no es necesario corticoides, nada de eso. Y bueno, pues, Exacto. Ese es, disculpe doctora que le interrumpa, pero ese es un error común que he visto en varios pacientes. Han estado locos por tomar corticoides, cuando en realidad el corticoide no es realmente la cura, no es la panacea, porque si uno toma con un caso leve de COVID, empieza a tomar corticoides, lo único que va a hacer es complicar más y poder llegar a un estado moderado grave. Entonces, por eso digo, o sea, hasta para tomar una pastilla, uno tiene que primero pedir al médico que pueda ayudarlo. Las recomendaciones, básicamente, el manejo sigue siendo el mismo con paracetamol. Esperemos de que no vengan personas que ya se hayan estado poniendo antibióticos, porque se ha comprobado que los antibióticos no son para el virus. Realmente hay que tener en cuenta eso, porque el virus es un virus y los antibióticos no son para virus. El virus es un virus. Los antibióticos son para bacterias. Eso es algo que a veces las personas no entienden. Si yo al COVID le empiezo a poner un montón de antibióticos, llámese pues los antibióticos ya comerciales que conocen, la amoxicilina, citromicina, no le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque el virus no es una bacteria, al contrario, y lo que estamos haciendo es hacernos resistentes. Y si esa persona más adelante tiene una infección y yo le doy acitromicina o le doy amoxicilina, no le va a hacer nada. Así también como he visto varias personas que se ponen de forma endovenosa también los antibióticos, ya se ha descubierto de que no, no es. Por eso es tan importante de que primero se evalúen por un médico, se tomen sus exámenes, para saber realmente cómo están, y dependiendo de eso ya se les da el tratamiento, pero no es bueno de buenas a primeras automedicarse. así es. Y justo al inicio de su exposición, doctor, mencionaba que en otros países reforzaron el primer nivel de atención y creo que acá se hizo todo lo contrario, ¿no? Y bueno, esperemos más bien que ahora en esta alza de pacientes no cierren las postas como al inicio lo hicieron, ¿no? Cerraban la posta, no dejaban entrar, obviamente, pues no para que no se aglomere, pero creo yo que ahí, bueno, pues el Ministerio de Salud, ¿no? Los ministros, los que encabezan el Ministerio de Salud debería de reforzar ahí y no tanto en las camas UCI, porque obviamente no va a haber capacidad para todos, es reforzar más eso, ¿no? Desde la atención en las postas,
ahí deberían de recibir y obviamente un seguimiento a los pacientes. Así es, doctora, porque justo este tema me pareció bien curioso que, bueno, fue en uno de las ciudades de Italia. Y de verdad descubrieron de que en el primer nivel de atención, fortaleciéndolo, disminuía más el ingreso de pacientes al hospital. Pero acá básicamente se dio todo lo contrario, ¿no? O sea, prácticamente no hubo una buena fortaleza. Al contrario, creo que había escuchado que algunos médicos los sacaron de la posta y lo pusieron al hospital. Entonces, eso no debió, no deberían fortalecer en realidad el primer nivel de atención. Es una lástima, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, bueno, en mi caso mi posta no la cerraron, pero tuve como en una oportunidad dos familias, el mismo día, dos familias, en total fueron algo de 18 personas o 15 personas más o menos, todas infectadas por COVID, que tenían un COVID leve a moderado, ¿no? Entonces fue como que, wow, ¿qué está pasando acá? Y eso era cuando ya la pandemia estaba apareciendo o estaba floreciendo acá en estas zonas. Pero en realidad recordar de que la evaluación médica es sumamente importante. Siempre antes de automedicarse, mejor consultar con un médico, más que todo para no complicarse. Antes de tomar hasta cualquier antibiótico o cualquier pastilla, mejor preguntar a un médico. Igualito, esto evita realmente de que las personas puedan ir por otras causas, inclusive porque hay personas que han estado tomando medicamentos X, que no los voy a decir, ya para evitar eso también, pero se han venido con hemorragias digestivas al hospital y se van, o sea, tienen miedo de una cosa y se complican con otra. En otro caso de una persona que se tomó, creo que había leído por periódico ivermectina, me imagino que habrá sido una dosis recontra tóxica, porque se vino también con una hepatitis, o sea, estas cosas no es para estarlo tomando a cada rato, o sea, es muy importante de que cada cosa sea recetada por un personal idóneo. Así es. Y por último, si es que no se puede tomar una prueba y ha habido la exposición, simplemente la cuarentena nada más obligatoria, 14 días o 21 días, ¿no? Y después de eso, ahí recién poder salir de nuevo, ¿no? Pero mientras eso, porque también hubo desabastecimiento en las postas, en los hospitales, muchas postas ni siquiera tenían pruebas rápidas, menos será pues las pruebas moleculares, ¿no? Porque en realidad lo ideal es hacer la prueba molecular, pero obviamente por el costo, mucha gente no puede acceder ni siquiera a la prueba rápida, menos va a poder a una prueba molecular. Y pues sí, ¿no? Al inicio hubo bastante desabastecimiento de las pruebas y justamente por eso se presume, pues, ¿no? Que la cantidad que el MINSA da de personas infectadas no es la real cantidad, probablemente sea más, a pesar de que ya estamos más del millón, me parece, o sea, debe ser más seguramente. Entonces, no caer de nuevo en salir, no, tratar en lo posible, trabajar en casa, es una nueva realidad, ¿no? Es una nueva realidad y de hecho que tenemos que adaptarnos. Exactamente, como dicen, los peruanos somos resilientes, creo que para todo nos han azotado, pero seguimos ahí adelante, pero igual el cuidado de los casos, a nadie le gusta ver a su familiar que está enfermo en realidad, ¿no? Y siempre, bueno, yo siempre le digo cuidar de nuestros adultos mayores, a veces los adultos mayores también se creen autosuficientes y al ir de repente, por ejemplo, he visto adultos mayores yéndose al banco, cuando en realidad el banco deberían ahí tener mucho cuidado porque es donde se contagia más la gente, en realidad, en las largas colas que hay para los bancos. Entonces, siempre cuidarlos, ¿no? Adultos mayores y población de riesgo. Así es. Y por último, no dejar de lado a las otras enfermedades crónicas que ya de por sí son prevalentes en Perú, ¿no? Como la tuberculosis, que, bueno, siempre ha sido prevalente en el Perú y más con esto, ¿no? Diabetes, hipertensión, los obesos,
no, no perder el control de eso, ¿no? Porque nos ha llegado también pacientes descompensados, diabéticos, hipertensos, mal controlados, entonces no dejar de lado también esas otras enfermedades que ya teníamos antes de la pandemia. Exactamente, doctora. Así es, entonces, bueno, doctor, muchas gracias por esta charla. Es bueno siempre recordar esto y básicamente dar énfasis en la prevención, mascarilla, que es muy importante, ¿no? Se puede prevenir bastante con una mascarilla. Hay mucha gente en las calles que ya andan sin mascarilla y me parece que es totalmente inconsciente de su parte, pero bueno, mascarilla, lavado de manos, y bueno, no salir mucho a las calles, eso básicamente es la protección que parece sencillo, ¿no? Pero es muy difícil de que lo cumpla toda la población. Muchas gracias, doctor, en verdad estuvo bastante interesante esta charla del día de hoy. No sé si usted tiene algo que agregar. Bueno, básicamente seguir las recomendaciones del caso, no automedicarse. Ya me acuerdo de que hubieron algunos casos con hemorragia cerebral, incluso también por automedicación. Entonces, no perder la calma, ¿no? Actualmente también tenemos números de ayuda también psicológica porque sabemos de que hay bastantes personas que sufren de ansiedad y bueno, el hecho de tener el COVID acá entre nosotros ha aumentado también los niveles de ansiedad y en algunos casos también de depresión. Saber esto, entender a las personas que sufren de ansiedad y depresión, tener paciencia y sobre todo buscar ayuda. Yo recomiendo también a las personas que padezcan ansiedad o depresión, buscar ayuda, porque la ayuda siempre está vigilante. Creo que incluso hay un número telefónico para el MINSA, el mismo consultorio también, el mismo consultorio médico Santanita. Ya, bueno, se ha cambiado de nombre ahora, doctora, ¿cómo? Medisalud Santanita, sobre la costumbre, pero también tenemos el servicio de psicología, entonces también pueden pedir una evaluación por psicología porque no está mal y sobre todo en estas épocas, a mi parecer, es donde más necesitamos una persona con la cual nos pueda guiar y orientar para saber manejar nuestras emociones, que no muchos sabemos cómo manejarlas, incluyendo también al que habla, ¿no? Así es. Así es. Entonces, doctor, muchísimas gracias por su charla una vez más y bueno, ya nos estaremos viendo seguramente la próxima semana o una siguiente charla con usted. Muchas gracias a todos los que nos oyen. Así que si tienen algún tema o alguna duda, consulta, nosotros encantados de resolverlos. Y bueno, también los esperamos en el consultorio Medisalud Santanita. Damos consultas virtuales y presenciales también. Contamos con laboratorio y, como mencionaba al inicio de la charla, el próximo mes con la suerte y con la gracia de Dios vamos a abrir nuestro policlínico, así que vamos a tener más espacio también para poder atender a los pacientes. Así que muchas gracias y buenas noches con todos. Hasta luego, doctor, hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego, doctora, también encantado y cuídese bastante, nos estamos viendo. Ya, ok.